de la Semana de Investigación 2022. Esta tiene como propósito incentivar la investigación de calidad en el Perú y brindarle las herramientas necesarias para desarrollarla en la comunidad académica. Agradecemos su compañía esta tarde a través de Zoom, así como por el en vivo de Facebook Exam BDI. Comentarles que la dinámica de esta capacitación es muy sencilla. Primero escucharemos la ponencia del profesor Néstor Salcedo, quien nos hablará sobre las pautas para estructurar y someter artículos a revistas académicas. Finalmente tendremos un espacio para las preguntas de la audiencia que nos puedan dejar tanto en el chat de Zoom como en los comentarios de Facebook. A continuación, brindaré una breve reseña del profesor Salcedo. Él imparte sus conocimientos y experiencia en nuestra casa de estudios, la Universidad de SAN. Él está especializado en gobierno corporativo y tecnologías de la información. Es editor en jefe del Journal of Economic, Finance and Administrative Science, más conocido como JEFAS, miembro de los consejos editoriales del Journal of Economics and Development de UK y del Corporate Governance and Organizational Behavior Review de Ucrania, miembro académico del European Corporate Governance Institute y del International Corporate Governance Society, colaborador académico y de investigación en ESADE, Universidad Pompeu Fabra, y de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Es vicedirector de la Education Quality Accreditation Agency, expositor y autor de varios artículos de investigación en conferencias internacionales, talleres, seminarios y revistas. Experiencia profesional como consultor y asesor externos para empresas del sector privado y organismos públicos, orientado a la creación de redes internacionales y la colaboración. Becario del PhD en Economic Management and Organization de la Universitat Autónoma de Barcelona. Magíster de Investigación en Ciencias Administrativas y MBA de SAN. Graduado de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería. Profesor Salcedo, es un placer tenerlo esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias a todos por la invitación y disculpen por semejante introducción. La verdad es que esto se ha ido construyendo en el camino. Yo la verdad que siempre me voy nutriendo justamente de las discusiones que voy teniendo con todos ustedes y con todos los miembros que también conocido en ESAN y fuera también de la institución. La verdad es que en esta oportunidad yo lo que quiero es compartirles a ustedes parte de lo que de alguna manera me ha involucrado y que más allá de lo que es, digamos, una parte muy académica y muy nutritiva que seguramente muchos de ustedes lo van a poder tener dentro de estudios de ciencias administrativas o de investigación o de programas de investigación o de programas doctorales, que es la elaboración de un paper como tal. Yo lo que quiero es más que todo ver la mirada, digamos, ese back office, mostrarles ese back office que normalmente hay desde el punto de vista editorial, que de alguna forma nosotros mismos como autores a veces desconocemos. Y la verdad es que a veces quisiéramos saber desde el principio cómo es este ecosistema y cómo son los agentes que están involucrados dentro de la gestión editorial y cómo es que también nosotros de alguna manera tenemos que cerrar esas brechas que a veces con tanta prueba y error finalmente terminamos aprendiendo en el camino, ¿no? Y la verdad es que después de muchos años uno termina diciendo, ¿cómo no me explicaron esto desde el principio? Y bueno, eso es lo que yo vengo un poco a compartirles desde ahora. Si me permiten, voy a ver la presentación ahora mismo, si es que la puedo compartir plenamente y me dirán si es que la ven, por favor. A ver. Oh, perdonen, creo que tengo un pequeño problema con la presentación, pero ustedes me dirán. Perfecto. ¿Se puede ver? Aún no, pero me parece que ya estamos compartiendo. Sí, me parece que... A ver, espérenme. Me confirman. Oh, estoy teniendo problemas con la... Perdonen. A ver, voy a
No se preocupe, Venga, profesor. perdonen, vamos a... Sí, voy a tratar de volverla a compartir. No se Creo que preocupe. estoy teniendo un pequeño problema de... Recordamos a la audiencia que el profesor Salcedo está en estos momentos en Barcelona, así que agradecemos realmente también el tiempo, los horarios son totalmente diferentes y agradecemos a que tan altas horas de la noche le esté acompañando. No, gracias a ustedes. Perdónenme, vamos a ver qué está pasando acá y ahora lo ponemos. Todavía no lo podemos apreciar, sin embargo me gustaría también leer en los comentarios del chat de dónde se conectan. Sé que solamente no es público de la comunidad de SAN, sino que también nos acompañan de otras universidades. Sería bueno saber y si son de otros países también. No, me da mucha pena que esté teniendo estos problemas de transmisión. Está tratando de cargar la presentación, pero se está colgando al mismo tiempo. No sé qué está pasando. Perdónenme. Voy a hacer la última prueba. De repente, lo estoy haciendo como PowerPoint, pero vamos a ver si de repente como PDF puede ser admitido. A ver, vamos a ver si se puede Sí. lograr esta presentación. Gracias, profesora Sedano, ¿no? Nos acompaña desde Huancayo. Muchas gracias. Vamos a dar unos minutitos. El día de hoy, en nuestro segundo día, no se preocupe, profesor, esté tranquilo, vamos viendo el tema técnico por ahí, esto se va a solucionar, es lo que normalmente puede pasar en vivo, como lo estamos haciendo en estos momentos. En la mañana también hemos tenido un tema técnico, agradecemos la comprensión, ¿no? Y a pesar de estos inconvenientes, estar conectados. Muchas gracias. También tenemos a la profesora Espinosa, que se conecta desde Lima, pero desde la Universidad Católica Sede Sapí. Muchas gracias, profesora, por estar también con nosotros. Muchas gracias. Sí, hemos tenido gran audiencia con las universidades del interior del país, ¿no? Está presente la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, de Amazonas. También está con nosotros la Universidad Nacional Agraria de la Selva, ¿no? Y nos han acompañado muchos alumnos y también docentes de la Universidad San Martín de Porres. Muchas gracias. Bueno, ahora ya podemos apreciar la presentación, profesor. ¿Sí? Sí, ya la podemos apreciar. Perfecto. Entonces, empezaré con esta. Sí, bueno, esperemos que se pueda avanzar, la verdad. Muchas gracias, profesor. Estamos atentos entonces a su exposición. Bueno, para dar continuación a la presentación, perdónenme. ¿Se ve la primera lámina? El índice, ¿cierto? Estamos viendo la pantalla, la diapositiva número 1. Va. No, esto no está cargando apropiadamente, está recargando nuevamente la presentación. En todo caso, Néstor, ¿qué te parece si nos compartes la presentación para poder, Sí, en todo caso, creo que lo que voy a yo? hacer es enviársela, sí, porque creo que estoy teniendo un problema de resolución. Creo que eso es lo que está ocurriendo. Creo que está tratando de subir el documento a través de un tipo de resolución, pero no está, se está como que cargando varias veces. Se los voy a pasar por correo electrónico, por favor, para que lo puedan subir ustedes mismos y me lo confirman, por favor. Perdonen el retraso. Sinceramente no pensé que esto iba a pasar. No hay problema. Y bueno, el equipo acá, el staff de la Universidad de San, yo creo que lo vamos a resolver, así que no hay problema. Gracias, muchas gracias. Ahora se los paso ahora mismo.
Está cargando el archivo y se los estoy enviando. Listo. Enviado. Ya lo tienen en sus emails para que lo puedan subir. De acuerdo. Ujú. Néstor, mientras nosotros vamos de alguna manera viendo este tema técnico, tú puedes ir de alguna manera contando a toda nuestra audiencia cuál es el tema, ¿no? Que ibas a tratar el Sí, día de hoy, ¿sí? no, de alguna forma, bueno, vamos a ir empezando esto. La naturaleza de una, digamos, de un proceso de sometimiento de un paper de investigación depende principalmente, digamos, de la comprensión del ecosistema editorial al cual nos vamos a involucrar. Eso es para empezar. Normalmente nosotros estamos, digamos, dentro del campo de lo que son las ciencias sociales o, en este caso en particular, la administración, la economía, las finanzas. Y dentro de ese campo, pues, es un ecosistema editorial completamente diferente a si entráramos a las ciencias naturales o a la medicina o entre otros. Entonces nosotros tenemos que ahí reconocer diferentes tipos de agentes que están dentro de perfecto, cargó, les agradezco muchísimo. No sé si podemos ir avanzando con el índice y la siguiente lámina. Está muy bien. Eso. Entonces, lo que vine a mencionarles principalmente es ese contexto editorial, pero al mismo tiempo también cómo encontrar, digamos, el nicho de la cartera o portafolio de journals a los cuales nosotros deberíamos apuntar dependiendo de la naturaleza de la investigación que hagamos. Eso es otro de los puntos importantes, porque a veces cuando uno hace una investigación, ¿no? Siempre viene la gran consulta, es ¿y a dónde lo publico? ¿No? Y uno aspira a publicar, digamos, a journals del primer cuartil, pero no necesariamente uno tiene una buena resolución con estos journals porque de pronto falla en el proceso. Y muchas veces esa falla en el proceso también depende por algunos, digamos, desconocimiento de algunas variables que pueden ser muy propias, digamos, de cada una de la categoría de los journals sobre lo que uno va involucrándose. De hecho, esa selección de portafolio de journals depende también del reconocimiento de las categorías sobre las cuales uno quiere investigar y la finura con la cual uno va a empezar a catalogar los tipos de journals que de alguna manera están logrados o tienen un objetivo y un alcance propio, ¿no? Hay algunos journals que están muy ligados al tema cualitativo, otros al cuantitativo, dentro del mismo campo de ciencias sociales, administrativas, económicas o financieras, o incluso dentro también de la naturaleza de la perspectiva o rama que ellos dependen. Por ejemplo, si estamos en administración, pues hay administración de recursos humanos, hay administración de tecnologías, entre otras, y cada una va a depender de cómo justamente tenga una naturaleza propia, si es empírica, si es más teórica, y eso también necesitamos nosotros revisar para poder armar nuestro portafolio. Final, digamos, como corazón, digamos, está el tema de lograr una buena estructura, y eso es otro de los puntos que trataré. Y finalmente, trataré de hacer como una suerte de síntesis, porque creo que el tiempo no nos va a dar, para poder evitar lo que son las death rejection, normalmente, que eso es lo que normalmente a uno le ocurre cuando parte por primera vez y tiene ese primer ejercicio de tratar de someter un artículo y de alguna forma pues se enfrenta a esa naturaleza de que ni siquiera logra llegar a la revisión, sino que automáticamente el editor simplemente le dice, ¿sabe qué? Su artículo no está dentro del objetivo o el alcance de la revista o no cumple con los requisitos o pautas mínimas que el journal está pidiendo. Y después de eso, pues entender un poco la naturaleza del proceso del journal. Y algo que siempre les voy a comentar es de que si ustedes quieren ser autores, también tienen que tener una responsabilidad en ser revisores, porque eso es un ecosistema que se alimenta, digamos, de manera cooperativa o colaborativa. Si seguimos con la siguiente lámina, por favor. Esto sí, ahora sí voy a pedir que las láminas vayan avanzando en función de lo que voy a ir a explicar. Gracias. Entonces, este primer tema del ecosistema o del contexto, digamos, de los agentes que están dentro del editorial, ya también se ha mencionado anteriormente en investigaciones. Por favor, si podemos avanzar, por favor. Entonces, en este caso, pues hay una investigación de esos 2 años atrás que habla de cómo es que el editor, por ejemplo, tiene ciertos mecanismos o ciertos agentes que están alrededor de él. Además del journal, pues hay un equipo editorial que, por ejemplo, como bien saben acá, en el caso del Jefas está
trabajado con tanto gente de SAN, aquí está Camila, está Paulina, está Adam Puero, y hay un equipo muy sólido, muy grande, asimismo también el equipo de Emerald, pero también hay un consejo editorial, y el consejo editorial es fundamental porque más allá de tener, digamos, una apariencia emblemática de personas representativas, son gente que participa también en el tema de las revisiones, en el tema de seleccionar el scope, de determinar los alcances, y eso es muy riguroso desde la perspectiva incluso de las invitaciones que se hacen a formar miembros dentro de un comité editorial de una revista. Y sobre todo si es que uno aspira a hacer una revista de primer cuartil. Entonces, eso de ahí, por ejemplo, ustedes también como autores o incluso como revisores se van a ver sometidos. ¿Por qué? Porque en el momento en que ustedes lancen una primera aproximación de un paper, muy probablemente no solamente llegue a manos del editor, sino que también llegue a manos de los editores asociados o del consejo editorial. Y entonces, dependiendo de la rama, ellos también determinarán si es que ese paper pasa o no pasa revisión. Después tenemos el tema de los mismos autores, ¿no es cierto?, junto con los revisores que vienen a hacer esa simbiosis de doble perfil. Sponsors también, auspiciadores, que en este caso puede ser una universidad u otro tipo de instituciones. Y asimismo también tenemos pues alrededor de ellos, si pasamos la página, otro tema que también me gustaría acotar, que es no tengan miedo de antes de someter a journal, someterse a conferencias. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y ahí es donde quería un poco hablarles del tema de las conferencias que ustedes tienen alrededor. Perdóname, si retrocedes al tema de las conferencias. Sí, gracias. Ajá. Eso, bueno. Entonces, nosotros tenemos conferencias regionales que están dentro, digamos, de un ámbito latinoamericano, que algunos de repente ya los conocen, como son CLADEA, BALAS, también existen en el campo financiero el International Finance Conference, que ya tiene más de 20 años en funcionamiento. También está en sistemas de información, de repente algunos ya conocerán el tema de la Asociación para Sistemas de Información, que a nivel mundial lo que hace es AMSIS, pero a nivel local o a nivel regional, digámosle así, para Latinoamérica es el ISLA, que lo hace la organización La CAIS. También tenemos la Academy of International Business en el capítulo latinoamericano, así como también el Academy of Management tiene su capítulo iberoamericano. Entonces, a lo que voy es, si ustedes quieren empezar, digamos, al menos los que están empezando, o al menos los que ya están en marcha y de alguna forma también quieren empezar, digamos, quieren fortalecer ese networking, porque finalmente también acá hay un tema de networking que hay que ir trabajando, sobre todo cuando uno quiere después desarrollar coautorías o quiere desarrollar nuevas perspectivas de investigación en las cuales necesita ver cosas frescas. Las conferencias son fundamentales. Las conferencias ayudan también a que uno también vaya perdiendo el miedo al tema del sometimiento de documentos, al menos a nivel de working papers o a nivel, digamos, de draft iniciales con los cuales uno va mejorando. Podemos ver desde el punto regional una primera punto de partida, pero también tenemos los globales. El hecho de someter al universo global, digamos, de estas conferencias, también es un plus, porque mientras más global sea, más riguroso es el sometimiento para poder llegar o poder cubrir el documento justamente a un nivel mayor. Ahora, claro, cuando ya se somete a estos niveles, el otro punto es también la responsabilidad que uno va alimentando como revisor, porque también estos eventos también lo invitan a uno a ser revisor. Entonces eso también va junto con este trabajo, digamos, de someter y al mismo tiempo de capacitarse o entrenarse para poder entender, digamos, otras perspectivas. Si pasamos ya a las siguientes páginas, esto, digamos, es como el ecosistema con el cual nosotros vamos a ir desplegándonos. De hecho, muchas de estas instituciones o entidades que hacen las conferencias también tienen detrás de ellas journals que las amparan o que de alguna manera también están rankeadas o clasificadas dentro de una gran base de datos. De hecho, si pasamos a las bases de datos, por ejemplo, para poder formular portafolios de journals, pasamos a la siguiente página, por favor. Nosotros tenemos, ya ustedes algunos conocerán, otros para ellos serán nuevos, el tema del Journal Citation Report, que es de Clarivate, que normalmente es, digamos, el ranking o la clasificación de journals asociados a todo lo que viene a ser el rastreo de journals indexados en JCR, o lo que le llaman Journal CC, o que forman parte de la Web of Science. Si pasamos a la siguiente página, nosotros vamos a ver que esta gran base de datos, digamos, tiene unas posibilidades de poder hacer rastreos y poder, digamos, filtrar los journals a los cuales nosotros podríamos estar interesados digamos, en acercarnos o tratar de someter nuestros documentos. ¿Podemos pasar a la siguiente página, por favor? Nosotros ahí vemos que dentro de los journals
Esto es de manera general, pero si nosotros pasamos a la siguiente página, podemos ver de que podemos hacer filtros, por ejemplo, para poder rastrear específicamente cuáles son los journals que necesitamos dentro de nuestra categoría. Y dentro de eso no solamente es la categoría, como en este caso Business, Finance o Management, sino también el cuartil en el cual se encuentra. O incluso, podemos incluso por editorial seccionarlo y poder entender, ok, cuáles son con las cuales me siento más tranquilo, digamos, porque muchas veces las editoriales lo que hacen es, tienen unas pautas o guidelines que nos ayudan, digamos, a customizar nuestro documento. Y eso es súper fundamental porque muchas veces cuando nosotros trabajamos con un journal que tiene un tipo de guideline, posiblemente vamos a otro journal donde queremos someterlo posteriormente y de repente funciona con otra editorial y por lo tanto va a tener otro tipo de guidelines o pautas. Y a veces nosotros cometemos el error de volverlo a mandar ahí sin haberlo customizado. Y si no lo customizamos, que es una tarea que requiere tiempo, lo primero que va a ocurrir es un test rejection. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Esta es otra, que esta le pertenece a SJR o a Simago Journal Rank. Si pasamos a la siguiente página, igual como en el caso de JCR, en el caso de Simago tiene que ver más relacionado con Scopus y el tema del proceso también de clasificación. Si pasamos a la siguiente, que también tiene la misma situación, nosotros podemos catalogarlo por categorías. En el caso de Simago, acá viene un tema particular tal vez, porque si bien es cierto, han visto que en el caso de Web of Science o JCR, la discriminación de management todavía incluye el tema de business y Business and Finance. En el caso de acá de Scopus, sí es mucho más, digamos, específico, en el que dice que Business Management and Accounting forman parte de una sola categoría, mientras que Economics, Econometrics and Finance es otra. Y no hay, digamos, Business and Management o Business and Finance o Management por otro lado, como si lo tiene JCR. Entonces, también es otro tipo de clasificar, pero de hecho, también nosotros podemos rastrear con esta web cuáles son las categorías que nos corresponden, cuáles son las subcategorías que nos corresponden, e incluso si es que, porque normalmente hay muchos journals que están en Scopus, pero no necesariamente están en JCR o de Clarivate, que es la otra base de datos, pero nosotros podemos darle la selección para ver si es que están en el Web of Science, que viene a ser JCR. Y ahí nos va a figurar o nos va a descremar, digamos, dentro de los filtros qué journals son los que figuran. En este caso yo hice la configuración con respecto a la base de datos Cielo y como verán, pues nuestro journals es el primero, digamos, dentro de toda Latinoamérica en la actualidad. Pasamos a la siguiente página, por favor. Entonces ya cuando uno hace ese rastreo, lo que hace es un download, una descarga, digamos, después de haber hecho esa clasificación de cuáles son los journals que propiamente estarían dentro de nuestra categoría y los que están de alguna forma dentro de nuestro interés de sometimiento. Luego de eso, lo que se tiene que hacer es el hecho de poder hacer ya una clasificación mucho más fina. Internamente, cada una de estas categorías, aparte de los números para el lado derecho, que desafortunadamente no lo pude copiar, es que uno empieza a ver ya a detalle, no solamente el tema de las editoriales, sino el tema de hacia dónde está, digamos, orientado el journal. Por ejemplo, si es un journal más cualitativo o es un journal más cuantitativo, es o empírico, o incluso uno puede hacer dentro de ellos mismos el rastreo. Por ejemplo, hay rastreos que están asociados al scope. ¿Cuál es el alcance, por ejemplo, de este journal? ¿Es más teórico? ¿No? ¿Es más empírico? ¿Es más desde un punto de vista inductivo o a veces hay algunas acotaciones que incluso nos dan dentro de subramas que podrían de repente interesarnos más? De repente hay algunas que te dicen explícitamente que incluso no van a aceptar artículos de tal categoría o de tal tipo de método. Y entonces uno tiene que sobre eso filtrar. No vaya a ser que uno con un interés muy, digamos, muy apasionado con un journal quisiera someter el documento y desafortunadamente no está dentro del alcance. Entonces eso de ahí nos lleva, si pasamos a la siguiente página, por favor, a empezar a hacer clasificaciones, tanto por el lado de SJR como de JCR, y finalmente, si pasamos a la siguiente página, ya hacer nuestro filtrado. Entonces ya tenemos como una suerte de portafolio y ojo, esto lo tienen que hacer en el principio muy probablemente para cada paper que hagan. Pero después cuando ustedes, y este es el gran reto, se van especializando en una rama,
ya se van volviendo más exquisitos en el desarrollo de su portafolio. Y esto es fundamental, porque y ahí es donde viene, digamos, este tema internacional de no ser generalista, sino ser especializado. Uno se va especializando en la medida que uno va empezando a entender este back office y este ecosistema, y al mismo tiempo también uno se va volviendo mucho más riguroso en el desarrollo de los documentos de investigación que va haciendo. Porque si nosotros nos volvemos muy generalistas, el tema es que la curva de aprendizaje que va a haber para cada especialización que requerimos va casi a empezar de cero. Entonces, eso de ahí, después en el tiempo, desafortunadamente no nos va a permitir lograr una rigurosidad de documentos que quisiéramos tener en el primer cuartil. Entonces, lo mejor es empezar con un proceso de especialización y en el camino ir empezando a ampliar, ir empezando a ampliar, ir empezando a ampliar. Bueno, yo diría que a veces los que son más especialistas en metodología tienen algunas opciones mayores, ¿no? Porque ya conocen de técnicas, conocen de algunas herramientas, conocen de algunos sistemas mucho más complejos que podrían llevarlo, digamos, a diferentes tipos de contexto. Pero en algunos casos, cuando alguien está más ligado a un contexto y el tema de metodológico está recién empezando a involucrarse o empezando a profundizar, lo más recomendable es que bajo ese contexto, bajo ese campo de investigación, sea especialista y vaya construyendo y ampliando, digamos, su expertise. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Con eso, obviamente, ya nos lleva al reto de ir a las páginas web, como por ejemplo la de Scopus o la de Web of Science, y buscar las revistas, y de ahí comenzar a buscar los artículos que ya previamente se han escrito en las revistas, que esto es algo muy importante. Si uno quiere publicar en una revista determinada, mínimamente, tiene que haber revisado al menos que existan artículos del mismo alcance en ese journal, y que al mismo tiempo ustedes también puedan referenciar y citarlos. O sea, les digo desde el back office, no he conocido editor que haya publicado o que haya mandado a hacer revisión o ronda de revisión a algún paper, a su journal, en el cual no haya ni siquiera una referencia de algún artículo previo de ese mismo journal. No conozco editor. Si ustedes conocen algún editor de algún cuartil primero que haya hecho eso, por favor me pasan el dato. Normalmente lo que se busca es de que haya justamente ese relacionamiento en el cual, si yo sé que hay un objetivo y hay un alcance a ese journal, lo mínimo que debo identificar es que hay artículos que ya se hayan publicado al respecto o previamente, en el cual me dé al menos alguna base de referenciación, porque yo estoy contribuyendo al conocimiento a través de un journal que tiene el mismo objetivo y el mismo alcance. Por consiguiente, debe tener papers que también deben haber trabajado sobre el tema previamente. Entonces, eso es fundamental. Pasamos a la siguiente, por favor. Una estructura apropiada para un journal. Bueno, pues vamos a correr con esto para que no se nos pase el tiempo. Bueno, nosotros tenemos, digamos, un reto, pero al mismo tiempo una oportunidad muy grande. Uno de ellos es de que nosotros regionalmente estamos en una economía emergente y de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente nosotros, pues, de repente, o en muchos de los casos, no vamos a estar trabajando fehacientemente con data de Estados Unidos, o con data de Reino Unido, o con data alemana, ¿no? Entonces, nosotros, ¿con qué datos estamos trabajando? Normalmente estamos trabajando con datos de nuestra región. Si bien es peruana, o de repente regionalmente, compartiendo de repente algunos estudios comparativos con Chile, con Argentina, con Colombia, con Brasil, con México, etcétera, o de repente comparativamente pues con otros países desarrollados, ¿no? De repente, ¿qué es lo que ocurre en Perú respecto de repente a Estados Unidos o a Europa, ¿no? O a algún otro país. Entonces, nuestro reto es, más allá de simplemente focalizarnos, digamos, en el país o nuestra ciudad, ¿no? Porque de repente nosotros decimos, no, es que tenemos un caso que solamente ocurre en Arequipa. Bueno, pero acá lo que hay que ver es cómo es que eso de ahí le puede ser de interés, no solamente a la revista, sino al público lector y a los futuros autores que pudieran potencialmente referenciar el artículo. Si no cubre esas expectativas, la editorial no va a pasar al siguiente nivel. Por más que el artículo intente ser lo mejor o más riguroso posible, no va a pasar. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que hacer una contribución que potencialmente logre la generalización. Ojo, no digo que la logre al 100%, porque eso es un ideal. La generalización al 100% es casi una utopía. Pero lo que sí nosotros tenemos que lograr es que al menos esa contribución permita tener algún tema de comparación o de casuística que pueda ir más allá del localismo, salir de lo local
para poder conectarnos con lo global. Y por otro lado, la teoría, que normalmente nosotros estamos muy inspirados y que normalmente nos dicen, revisen teoría, lean teoría, hagan marcos teóricos que sean rigurosos, que vengan de primer cuartil, que vengan de journals muy, muy rigurosos y especializados, el tema está bien, hay que conocerla. Pero ¿qué de eso es el aporte o contribución teórica que nosotros hacemos para poder llevarlo a un nivel en el cual también hay un refinamiento local? Y eso es fundamental también entenderlo. Porque hace poco, por ejemplo, una de las revistas más grandes que se dedica a plantear teorías en management, que es el Academy of Management Review, está cambiando diametralmente su postura respecto a solamente publicar ya teoría, digamos, entre comillas, generalizable desde una filosofía muy de país desarrollado. Y ahora lo que está empezando a cuestionar es el hecho de, oye, ¿dónde está la contribución de construir teoría desde un mundo de economías en desarrollo o emergentes? Y basados posiblemente en las teorías ya previamente hechas. Entonces está habiendo una recapitulación muy fuerte y muy rigurosa que yo de alguna manera también se los anuncio y de alguna forma les permito a ustedes o de alguna forma les expreso para que puedan también ponérselo como un reto. Es el reto de cómo hacemos de que esa contribución teórica que posiblemente ha nacido desde la naturaleza de un top journal se refine dentro de las condiciones que nosotros tenemos dentro de nuestra región. Y eso es un reto muy importante, lograr, digamos, ese refinamiento teórico hacia nuestra región, pero al mismo tiempo también tratando de que nuestras data o nuestra muestra o nuestro trabajo sea potencialmente comparable y que se salga de lo localista, ¿no? Entonces, eso de ahí es, digamos, uno de los retos más fuertes. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Lo otro es, más allá de esa filosofía, digamos, de poder lograr ese tema de estudios comparativos, o incluso hay estudios que se hacen a nivel de países o a nivel de la región, que podrían desarrollarse, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, qué está pasando con el MILA, o qué está pasando, por ejemplo, con Mercosur o la PEC, entre otras. Es el hecho de ya la estructura como tal. Cuando tenemos la estructura, pues lo mínimo normalmente en lo que se llaman estudios empíricos es cumplir con seis apartados. Tener una buena introducción, tener una buena revisión de literatura, tener una buena metodología, unos buenos resultados. Algo importante, un capítulo de discusión, que es donde se someten las contribuciones, tanto teóricas como prácticas, que puedan haber, o profesionales que puedan haber dentro de todo lo que se ha hecho como investigación, y las conclusiones. Les hago hincapié en el tema de la discusión, porque es un punto que más allá de los resultados y más allá de las conclusiones, actualmente uno de los cuestionamientos que incluso se hicieron en los últimos eventos de la Academy of Management a nivel mundial fue: estos papers que estamos publicando, así sea en top journals, ¿qué contribución están teniendo? ¿Qué implicancias tienen para las políticas gerenciales o para las políticas incluso de los países? ¿Y qué implicancias tienen incluso para poder conducir nuevas teorías en otras regiones? Entonces, ahí es donde el capítulo de discusión empieza a cobrar una relevancia fundamental, que es la que también yo los impulso a que ustedes también lo tengan en cuenta. Y eso de ahí, ¿qué ocurre? Que también al momento de hacer las revisiones, se ve muy fuertemente dentro del proceso, digamos, de evaluación. Los revisores ven la originalidad, cuál es la relación que hay hacia la teoría, la metodología y las técnicas que se emplean, los resultados propiamente dichos, y acá viene el tema de las implicancias de la investigación y al mismo tiempo implicancias prácticas que hay, y finalmente, obviamente, llegando hacia las conclusiones, el tema de la calidad de cómo se comunican las cosas y cómo se sintetizan finalmente en la conclusión, ¿no? Entonces, todo esto es lo que hace de que haya una gran diferencia entre que un paper potencialmente pueda ser rechazado de principio o que pueda ser potencialmente, pues, de alto impacto, o que pueda facilitarle, por ejemplo, el proceso de sometimiento y revisión. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, algunos ejemplos de documentos que les podrían servir incluso para poder perfeccionar algunos de estos puntos. Por ejemplo, este es uno de mis favoritos dentro del campo de la introducción, que está escrito por Jair Barney en el Academy of Management Review, que tiene que ver sobre todo con comentarios de editor, que es posicionando un paper de teoría para publicación, pero en realidad la parte introductoria que él describe es súper valiosa, que puede servir también para un tema empírico sin ningún problema. Pasamos a la siguiente.
Otro de mis papers favoritos, sobre todo para el tema metodológico y sobre todo para ser secuencial en el proceso metodológico, es el escrito por Agini, Ramani y Alad Budhader, que tiene que ver con, está escrito en el Annals of Academy of Management, o Academy of Management Annals, que tiene que ver que es lo que tú ves, es lo que tú obtienes, ¿no? Y te explica paso a paso. Sobre todo, este journal es un journal muy tipo compendio, que te explica cada artículo, te lo explica paso a paso y detalladamente qué es lo que tú tienes que hacer para cumplir, digamos, con un proceso metodológico apropiado. Si pasamos a la siguiente, por favor. Este ya tiene que ver más con el tema de las contribuciones. Y dentro del campo de las contribuciones teóricas, también escrito en el Strategic Management Journal, desde de McAdoo, Burton y Barney, que también habla de cómo es que se debe cuestionarse el tema de, ok, si yo estoy haciendo una investigación, así sea esta empírica, así sea esta cual y cuanti, lo que fuera, ¿cuál es la contribución teórica que tiene? O sea, si estoy partiendo de una teoría, voy a tener que llegar a una contribución también teórica. Y esta de acá, ¿qué me va a permitir después hacer en el campo académico como para dejar la cancha lista para otros investigadores, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Estos son dos de los journals fundamentales que yo les recomendaría, digamos, dentro del campo de si es que yo me voy a someter y a tratar de referenciar cosas muy serias y duras, digamos, dentro del campo de la teoría y dentro del campo de los métodos. Pues la Academy of Management Annals cada cierto tiempo tiene suficiente compendio, digamos, de revisiones teóricas muy fuertemente y de discusiones de hacia dónde va la teoría. Y en el caso del Organizational Research Methods, lo que tiene es, digamos, todos los artículos están orientados a facilitarles la vida dentro de lo que son métodos y técnicas. Si ustedes quieren revisar algún método o técnica que de alguna forma quieren entender cuál es el proceso lógico, cuál es el proceso step by step de esa técnica o método, este journal es uno de los más importantes que hay, digamos, dentro de las grandes bases de datos de investigación científica. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, claro, ¿cómo evito el death rejection? Pasamos. Si de hecho ya tenemos todo el tema de premisas, todo el tema de pautas, todo el tema de entender ese ecosistema en el cual nos vamos a someter, saber qué journals somos los que potencialmente deberíamos trabajar, entonces nosotros lo que tenemos que empezar a evitar es el hecho de cometer fallas, ¿no? Que normalmente son fallas comunes que regularmente se hacen porque de pronto pues no le estamos dando el tiempo adecuado hacer el paper más allá del hecho de la concepción y la escritura del documento que obviamente va a tener que hacerse, que es todo un trabajo, que es todo un esfuerzo y que ha sido toda una formación para poder lograrlo, sino que es todo ese proceso editorial que nosotros trabajamos. O sea, los editores de journal no van a hacer nuestro trabajo, nosotros hacemos el trabajo hasta el final, incluso hasta la posedición. Y esto quiero que lo tengan clarísimo. O sea, no hay acá un tema de asistente o de externo o lo que fuera. Acá uno tiene que trabajar todo. Y este es un reto que demanda tiempo, demanda esfuerzo y demanda una determinación muy clara del balance incluso que nosotros tenemos en la vida académica. Yo entiendo y sé muy fuertemente que en la vida académica el tema incluso nos nace, y a mí también me apasiona el dictado de clases, es muy bonito, y construir las clases y conectar con los alumnos y todo lo demás, pero cuando uno hace investigación también requiere prácticamente un 50-50, o sea, requiere un compromiso y un apasionamiento muy grande. Y eso yo se los pido de corazón, porque a veces suele pasar de que la parte docente nos gana mucho, y cuando eso nos gana, desafortunadamente perdemos todos esos detalles que tenemos que hacer en el proceso de investigación, que incluso demandan mucho más tiempo del que potencialmente y a nivel ejecutivo creemos que podemos hacerlo con rapidez. No, demanda un proceso de reflexión y de finura en todos los detalles que vienen. Acá, por ejemplo, algunos temas, ¿no? Por ejemplo, preocupaciones de autoidentificación, incluso en los cuales el death rejection es casi instantáneo. Colocan el nombre en el paper, cuando debe ser anónimo, no incluyen el nombre, por ejemplo, su nombre al principio, incluyen el nombre al principio del artículo, pero incluso a veces ponen una nota bibliográfica y de repente no lo ponen al principio, pero lo ponen al final. Nombran su institución en alguna parte del paper. El paper es anónimo, siempre se va a entregar anónimo y hasta el final, hasta la posedición es anónimo. Colocan una foto, he visto que colocan fotos, es impresionante. Consultan subvenciones en los agradecimientos, o sea, es como que ustedes están, a pesar de que el journal puede ser totalmente gratuito en el proceso, ustedes ya están poniendo ahí como si es que va a haber algún tipo de pago o va a haber algún tipo de retribución. Esto es así, esto es un tema franciscano.
O sea, los journals que le van a pedir que paguen, normalmente es porque son de base de datos muy cerrada y tienen una cuota de open access que cobran para que sea open access, o bien yo les recomiendo revisar ese journal porque posiblemente sea un journal depredador. Y eso es otro tema que da para otra presentación. Normalmente los journals no deberían cobrarles. Normalmente no. Si es un cobro mínimo o un fee mínimo, evalúen si ese fee no involucra el tema de la calidad. Como les dije nuevamente, en el caso anterior de hacer la revisión de portafolio de journals, revisen esos journals en qué cuartil están, de qué editorial vienen, cuál es su historial, cuántos años tienen detrás. Normalmente cuando hay journals que empiezan a cobrar desde el principio y le dicen, no, nosotros les resolvemos el tema, $1,000, $2,000 y ya está publicado, bandera roja. Ese puede ser un journal depredador y seguramente va a lograr que ustedes estén en algún lado indexados, pero desafortunadamente y en el mediano plazo les puede generar a ustedes una reputación malísima. Así que tengan cuidado con eso. Lo otro, dejar agradecimientos, por ejemplo, indicando el nombre, tampoco. No, los agradecimientos normalmente se ponen en la última ronda. Yo les recomendaría no dejarlos incluso hasta la posesión, y en la última ronda normalmente no van con nombre. No se ponen nombres ni se ponen instituciones. Utilizar niveles extremos de autocitas. El hecho de que uno empiece a autocitarse porque dice, no, yo soy experto en esto y así yo tengo más citaciones con respecto, no. Elijan lo elemental, lo clave, lo que puede ser potencialmente, incluso que ya está indexado previamente, que de alguna manera tiene un potencial muy fuerte con respecto al artículo que ustedes tienen, pero no estén en ese apabullante proceso de autocitación. Y tratar de citar todos los papers, presentaciones, documentos inéditos, incluso antiguos de ustedes. No, no, tampoco eso no es válido. Siguiente, por favor. Otro, por ejemplo, el hecho de hacer una confusión de idiomas, ¿no? A veces hay gente que desafortunadamente no ha traducido apropiadamente y eso les recomiendo muchísimo y eso se los pongo como parte de pautas. A veces no lo ponen y simplemente algunos journals simplemente hacen desredirection. Terminan de escribir un artículo, regularmente es en inglés, porque si lo vamos a journals más fuertes son en inglés. Hagan proofreading, mándenlo incluso después de que ustedes mismos hayan revisado, lo hayan revisado con colegas y lo que fuera, mándenlo a un especialista que trabaje apropiadamente el tema del estilo de la escritura. ¿Y por qué se los digo? Porque incluso la gente que sabe inglés y es native speaker, no lo hacen apropiadamente y requieren también de un especialista dedicado a corregir los estilos. Así que eso también es importante. Y de hecho, no confundir los idiomas. Citar sitios web es casi innecesario, sobre todo para nuestro campo. Utilizar estilos de formato diferentes en cada referencia también. Guidelines, referencia única, estilo único. Utilizar referencias incompletas también. Dense su tiempo, las referencias, volumen, issue, páginas. No citar literatura enfocada. Supone que nadie más ha escrito nada relacionado con el tema. Entonces, ¿para qué? O sea, tenemos que centrarnos apropiadamente y buscar, como les dije, los journals, las referencias, el método, ser muy rigurosos en todo. Hay gente que a veces escribe una muy buena revisión de literatura y en el método se olvidó y cita un libro, porque lo vio en el libro, no sé, de Hire, o lo vio en el libro de, no sé qué, de Woolrich, de econometría, y ya, suficiente con eso. No. Journal que les he comentado, ¿no es cierto? El que tiene que ver con métodos, revísenlo. También deben haber otros más especializados o incluso artículos que ya ustedes han revisado en la revisión de literatura que de manera empírica ha manejado los métodos también. Utilizar referencias incompletas. Les dije, el tema de citar todo lo imaginable. No, las referencias también tienen que ser un tema muy riguroso de la utilización de qué es lo que les está permitiendo a ustedes llegar al objetivo que quieren. Digamos, hay literatura que simplemente la resume en vez de utilizarla, tampoco, ¿no? Hay que tratar de hacer conceptualizaciones y creo que los que están muy familiarizados con el tema de maestrías de investigación científica pues lo tienen bastante claro y los del doctorado también. La conceptualización, la estructuración, el entender y llegar potencialmente a hipótesis y si no son hipótesis a proposiciones, entre otras. Bueno, el hecho de citar solamente periódicos o revistas no arbitradas tampoco desafortunadamente eso va a ser un derejection automático. Referencias que, digamos, están en una forma, digamos, especificada por una revista diferente, pero que podría ser pues rechazada también por otra revista, o por ejemplo, conferencias, ¿no?
A veces las conferencias hay que tener mucho cuidado. Algunas conferencias podrían ser potencialmente válidas si es que son conferencias como les comenté anteriormente, las globales, en el cual todavía el artículo no ha sido de alguna forma publicado y que de repente la conferencia es muy reciente. Por ejemplo, un Academy of Management Proceedings o un Academy of Marketing también de Proceedings. Entonces, posiblemente ahí, si es que todavía está fresco, podría emplearse, pero teniendo ciertos cuidados porque de repente ya esta persona ya lo tiene publicado en algún otro lado, ¿no? Cosas como estas. Avanzamos, por favor. Ya estamos ya casi contra el tiempo. Estamos ya contra el tiempo. Bueno, citas antiguas, citas o sea, tenemos muchos elementos que de repente darían para mucho más data. Me van a disculpar, definitivamente ha habido un problema muy fuertemente con el tema de la parte técnica, pero acá tenemos mucho más temas asociados, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. En estilo también tenemos ciertos problemas, omisiones estructurales, manuscritos que están escritos como un folleto, comenzar manuscritos y utilizar uno más cliché coloquiales, o sea, acrónimos en exceso, el famoso etcétera, completamente vago, entre otras, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Intercalar palabras y ortografías extranjeras, utilizar contracciones, hacer muy personal el tema. Ojo, nosotros tenemos un tema muy particular cuando escribimos en español. Normalmente cuando nosotros queremos ser imparciales, escribimos en acción pasiva. Cuando se traduce al inglés tenemos un fuerte error, porque normalmente para poder publicar en inglés tiene que ser en acción activa. Y eso se los recomiendo ir trabajando de principio cuando estén haciendo sus documentos en español. Primero, sentencias cortas, porque en inglés normalmente los escritos son de sentencias o de oraciones cortas, concretas, y que los párrafos no sean tan extensos. Las serpientes que normalmente estamos acostumbrados a escribir en español tipo poesía, evítenlas, tratar de trabajar elementos que sean muy puntuales, que sean en voz activa, y y el famoso tema de, si yo lo voy normalmente en el español se procura hacer, digamos, como que en tercera persona. O bien eso, normalmente lo que se hace es tratar de escribir en primera o en primera plural, sobre todo si es en inglés. Y en el tema del trabajo, digamos, de hacerlo imparcial, tratar de hacerlo imparcial, pero de voz activa. Entonces, eso de ahí, incluso con alguien que les maneje el tema de proofreading, les va a explicar con mayor detalle. Pero la verdad es que ahí hay un reto muy fuerte, incluso, sobre todo para nosotros que somos más de nativos en español y que queremos pasar al tema del inglés. Después, otros temas, bueno, dejar errores ortográficos, notas, digamos, de autor, preocupaciones, digamos, en significados, exceso de puntuaciones y viñetas. Las puntuaciones y viñetas definitivamente no van. Hay algunos autores que lo hacen como si fueran reportes. Eso es desrejection automático. Diferentes fuentes o tamaños, céntrense en los guidelines, fundamental los guidelines. Pasamos a la siguiente página, por favor. Fundamental, ¿cuál es el objetivo del paper? Entonces el propósito existe, se indica, hay preguntas claves, está claramente definida la pregunta de investigación, se responden estas preguntas, se llega a la conclusión y se responden estas preguntas, en la discusión se plantea justamente cómo abordar y cómo se abordaron y después cómo se pueden ampliar a futuro. Hay temas que los conceptos están claramente definidos asociados a estos objetivos. Esos son elementos muy, muy críticos, ¿no? Normalmente se dice que un buen abstract y una buena introducción hace de que nuestro documento pueda pasar a la siguiente ronda, o al menos entrar a la ronda de revisión. Yo lo que les recomiendo es también revisar estos puntos. Siguiente, por favor. El método fundamental. También el método. No hay que retener información en la metodología. A veces uno la da por sentada porque ya la hizo. Hay que escribir. Es como tratar de describir la escena de un crimen. Y ahí es donde uno tiene que empezar paso a paso a describir, oye, cómo empezó, cómo se hizo, cuál es el diseño de la investigación, cuál es el instrumento que se empleó, cuáles son las variables, cuáles son los procedimientos técnicos que se hicieron. Todo eso tiene que estar documentado. De hecho, en el artículo de Aguinis que les presenté anteriormente, ahí les explica paso a paso cómo se puede hacer eso. Metodología, bueno, si tienen fallas, entonces de todas maneras salta. Y si las fallas son muy críticas, digamos, desde el principio, el editor normalmente rechaza el artículo o lo manda a rehacer y no pasa ronda ni siquiera de revisión inicial. Muestras, si las muestras tienen sesgo, si las muestras se basan en encuestas y en datos que se eligen por conveniencia. Normalmente se ve cuando de repente se ve pues que la muestra es chiquitita. Cuando la muestra es muy chiquitita y ni siquiera pues llega a ser, digamos, un buen estudio de cualitativo riguroso, no va. Simplemente para afuera. A veces quieren reinventar el campo, ¿no? Rechazan todos los trabajos publicados y simplemente quieren comenzar de cero. ¿Qué pasó acá? Para afuera.
y lenguaje de confirmación, en el cual se autoconfirma uno mismo, ¿no? Que dice, no, es que esto está bien, por ahí, para afuera. Siguiente, por favor. Bueno, ya esto es el proceso. Yo creo que acá lo dejamos porque si no, aunque de todas maneras la siguiente lámina, la que viene, ya, con esto lo cerramos. Simplemente el tema de decirles, todo journal tiene un proceso de evaluación, pero depende de ustedes, que es el submission, que es cómo preparo mi documento para poder enviarlo. De hecho, cover letter, tener claro cuál va a ser su investigación como título, como abstract, tener el documento anónimo cargado, los keywords fundamentales, 6 keywords mínimos que tengan que ver con la parte conceptual, teórica, variable dependiente, metodología, técnica usada, es fundamental. Ustedes quieren promocionar y que se cite su journal, mínimamente los keywords tienen que estar alineados. Luego de eso, obviamente, el autor y la institución a la afiliación a la que pertenecen. A veces hay algunos journals y a veces en los cover letter uno puede sugerir revisores. Acuérdense, para sugerir revisores es fundamental que estén dentro del campo, que sean expertos, que hayan publicado antes, que no tengan ningún conflicto de interés con ustedes y con eso potencialmente el editor va a poder tomarlo en cuenta. Algunos detalles y comentarios se envía. Lo que les decía, todo el tema previo que hemos hablado está para el checklist del editor. Si va o no va con los editores asociados, se hace el de rejection o no y se pasa a ronda de revisión. Y en la ronda de revisiones, acuérdense, a la primera no se acepta. Eso es una ley general para todos. A la primera no se acepta. ¿Por qué? Porque normalmente siempre los revisores tienen algo que decir. Tienen algo que decir respecto a su documento, tienen algo que decir respecto a su estructura y sobre todo van a tener que pasar una nueva ronda. Normalmente son 2 revisores pareciegos, pasan una siguiente ronda, tienen que responder a ellos y sobre ellos se verá. Pasa una segunda ronda y se decidirá. Normalmente ni en la primera ni en la segunda se dice que puede ser un tema de aceptación. Normalmente hasta puede llegar a rechazo. Y después de la segunda es donde recién ya se ve ya si es que esto potencialmente puede ser aceptado. Y después ya viene la posedición. La posedición también toma su tiempo. La posedición es un trabajo que ustedes tienen ya con el editor, digamos, ejecutivo de cada journal, en el cual les va a decir paso a paso cómo quieren definir toda la maquetación, incluso con los detalles finales. Bueno, ya creo que el tiempo me ha ganado. Me gustaría haberles explicado mucho más, pero lo dejamos ahí. Gracias. Muchas gracias, profesor Néstor. En realidad sabemos que conoce bastante del tema, que es un experto en la materia, y le agradecemos infinitamente que comparta, ¿no? Y seguramente tenía mucho más que decirnos de todos los logros que ha llegado con el Jefas, ¿no? Y la experiencia que ha sido, pues, de alguna manera puesta en esta revista, en una revista que estamos orgullosas de tenerla, ¿no? En la universidad. Así que simplemente el tiempo nos apremia, ¿no? Y es por esto que vamos a pasar rápidamente, profesor, a la sección de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, Claro. por ahí tengo algunas consultas, algunas son quizás muy puntuales, ¿no? Sobre todo como nos hemos de alguna manera percatado que tiene mucho por indicar. Primero quería pedirle su autorización si se puede compartir algunos que nos No, por están favor, viendo. es más, toda la documentación, digamos, incluyendo las láminas que faltan, súbanla, está libre de disposición. Yo lo que quisiera es que más que de pronto la difundan, que también lo van a hacer, me imagino, a través de correos electrónicos, si lo pueden subir en un repositorio abierto para que pueda ser descargable por todo el mundo, por todos, sería ideal. La verdad es que esa es parte también de mi ejercicio. Gracias, gracias, profesor. Agradecemos realmente ello. Entonces, para todos los que me han consultado por interno y también de manera pública, vamos a compartir el documento, ¿sí? También me han pedido si es posible quizás hacer otra charla, ¿no? Dependerá también de los tiempos, me imagino, del profesor Néstor, pero estamos encantados nosotros. Tenemos como hincapié en el Vicerrectorado de Investigación difundir, ¿no? Y compartir de nuestros expertos lo que podamos, ¿verdad? Entonces, está en ello. Ahora, acá hay una pregunta puntual, ¿cuánto es el porcentaje de aceptación de jefas? Dice acá. François, si tienes la presentación compartida, sería ideal, porque ahí justo estaba en una de las láminas. Bueno, el porcentaje de aceptación, digamos, sí que de manera abierta es un 10%. Nosotros estamos dentro, digamos, de un rango de aceptación de categoría, digamos, de primeros cuartiles. Un 10% de aceptación, ¿qué quiere decir? O menos de un 10% aproximadamente. Sí, por favor, si pones la lámina, creo que está en la lámina 40 y tantos, más abajo.
Sí, casi al final. Por ejemplo, en el peor de los casos, nosotros estamos al año estamos teniendo, perdona, las anteriores. Más arriba, donde justo te apareció como un pie. Arriba, esa, ya. El último año nosotros decimos 240 papers. De esos 240 papers, solamente 25 fueron aceptados. Ahora, claro, eso era antes de todo el proceso incluso que hicimos de una reestructuración interna. En la actualidad eso ha subido, desafortunadamente. Entonces, ahorita nosotros estamos recibiendo ya como más de 400 papers al año, pero solamente podemos dar cabida a 20 papers. Entonces, estamos por menos del 10%. Entonces, y esto requiere también un rigor de competencia muy fuerte, porque la demanda es muy grande. La demanda, sobre todo, de los, digamos, de los autores que hay a nivel global. Nosotros tenemos autores que son de aproximadamente más de 43 países y estamos, digamos, alineados, digamos, con diferentes regiones. Se están publicando de países en desarrollo de Asia, de Latinoamérica, de África incluso, que vienen de muy buenas universidades, como por ejemplo la de Johannesburgo o la de Cape Town, que son gente A1, y que de alguna manera también incluso hace trabajos compartidos o que los hace, digamos, de comparativos muy fuertes con países latinoamericanos, con los BRICS, por ejemplo. He visto trabajos de los BRICS que son formidables, trabajos que se han trabajado incluso con gente de Rusia, de la India, de China. Y la verdad es que sí, o sea, es un rigor. Acá lo que hay que hacer es comprometerse muchísimo y justamente ir conociendo este ecosistema. Como les digo, las conferencias, el tema de los guidelines, el tema de revisar, ser revisores, inscribirse para ser revisor es fundamental. Bueno, ¿otra pregunta más? Sí. Gracias, profesor. No, vamos a ir cerrando y aprovecho, por favor, en indicar a toda nuestra audiencia que vayan encendiendo sus cámaras para tomarnos nuestra foto respectiva. Bueno. ¿No? La Universidad de San y el Vicerrectorado de Investigación agradecen en realidad la atención y el tiempo de nuestros invitados y en especial del especialista, el profesor Néstor Salcedo. Entonces, por favor, vamos prendiendo nuestras cámaras. También, profesor, no quiero dejar la oportunidad de mencionar que nuestro Journal of Economics, Finance and Administrative Science, ¿no?, conocido por nosotros como el JEFAS, ha sido premiada, ¿no?, por Concitet y Elsevier como la revista peruana con mayor impacto en Scopus 2022. Entonces, creo que todos le rendimos homenaje a la revista, ya que tiene 30 años de difusión, ahora, ¿no?, bajo el liderazgo del profesor Néstor Salcedo, pero es una revista que tiene una historia, ¿no?, y que está laureada. Así que muchas gracias a todos por la compañía esta tarde. Y Victoria, estamos preparados todos con nuestra mejor sonrisa para dar por terminada esta charla. Sí, ok, estamos listos entonces. Vamos a tomar la foto correspondiente. Muchas gracias, profesores y toda la comunidad académica del Perú. Listo. Tomo la foto a la 1, a las 2 y a las 3. Y vamos a tomar una adicional a la 1, a las 2 y a las 3. Una más, 1, 2 y 3. Listo, muchas gracias, Néstor, y a todos los asistentes. No, les agradezco muchísimo. Sí, les agradecemos que nos ayuden a seguir mejorando nuestras capacitaciones, ¿no?, con nuestra encuesta de satisfacción que estamos colocando en el chat, ¿no?, y los comentarios en el Facebook, ¿sí? Correcto. Así que muchas gracias, profesor Néstor. Agradecemos realmente su participación en esta semana. Estamos teniendo una gran audiencia, tanto en el Zoom como en el vivo de Facebook. Así que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Solo para acotar, cualquier consulta adicional que tuviesen, cualquier comentario y que de repente no haya podido responder, si pueden escribir al jefas@esan.edu.pe. Por favor, cualquier inquietud que tengan, tanto desde el punto de vista de la presentación como de la revista, a jefas@esan.edu.pe. Y ahí le voy a poder responder directamente. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, profesor. Excelente tarde para todos. Y profesor, vaya a descansar. Muy amable. Gracias. Okay, muchas gracias. Nos vemos.